Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a presentarme, soy Isidro Ruiz, soy el responsable del Servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Clínico de la Universidad de Murcia. Y bueno, me han invitado a dar una charla. Y en vez de hacer una charla que sea demasiado clínica, ¿vale? Hay un tema que me gusta mucho, que es el jinete y la influencia del jinete sobre el caballo. No sé si montáis o no, y las pistas, ¿vale? La influencia de las pistas. Vamos a empezar por la influencia del jinete y vuelvo a decir solamente en el movimiento del caballo. No hablamos de que si montas mejor, montas peor, no, ahí no entro porque seguramente aquí habrá gente que monte mucho mejor que yo, que no monto, entonces vosotros sabéis mucho más que eso. Pero hay una serie de puntos donde cuando se monta un caballo vamos a influenciar directamente sobre él. Antes de todo, vamos a empezar a un pequeño recordatorio, ¿vale? Porque vamos a hablar luego de ciertas estructuras, entonces la vamos a recordar. Lo que es el caballo tiene una cosa que se llama el esqueleto axial, ¿vale? Que es el que da la forma y la protección. Y está formado por el cráneo, donde está toda la parte del cerebro, lógicamente, la columna vertebral, que está la médula, y las costillas, ¿vale? Que es donde está el corazón, pulmón, ¿vale? Ese se llama esqueleto axial. Y luego tenemos el esqueleto apendicular, me lo he saltado, ¿vale? Que estaría formado por la zona del hombro, ¿vale? De la escápula, por la zona de la cadera y de las extremidades anteriores y las extremidades posteriores. También recordar, porque vamos a hablar ahora de alguna estructura, ¿vale? Es la zona anterior, la zona del cráneo, una articulación que se llama, que veis ahí arriba, que es la articulación temporomandibular. Esa articulación es muy, muy importante, porque, luego voy a hablar más largo, pero es la única conexión que hay, ¿vale? Cuando montamos a un caballo con el filete, con el resto del cuerpo, solamente es esta articulación. Esa articulación es muy, muy importante a la hora de montar o de muchas patologías que nos vamos a encontrar. Tenemos siete vértebras cervicales, dos muy importantes, la zona del cuello, la zona de arriba, de la nuca, es el ala y el axis, son unas estructuras muy, 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 muy importantes en el caballo. Luego hay 5 vértebras más, o sea, 7 en total, 18 en el tórax y las famosas apófisis de las vértebras espinales, que son esos picos que hay aquí arriba. Luego lo vamos a ver más en imágenes, toda esta zona de aquí. Y luego 6 vértebras lumbares, 5 vértebras del sacro y luego las vértebras coccygeas o la de la cola, ¿vale? Que depende de la raza, pues son 15 hasta 22, ¿vale? Bien, tenemos que entender una cosa, que los caballos no han tenido una cosa que se llama la presión selectiva, es decir, el caballo no se ha seleccionado durante miles de años para ser montado, no está seleccionado para eso, aunque ahora los humanos hemos hecho razas diferentes, ¿vale? Aún así su forma, su esqueleto, su corazón, su pulmón sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Que hace más de 1000 años, ¿vale? Más de 5000 o 6000 años. Entonces no ha habido una selección natural para lo que están ahora hechos, Otra cosa es que nosotros hayamos forzado la selección natural, que es diferente, pero su estructura, sus huesos, sus articulaciones son exactamente iguales. Aunque parezca mentira, un caballo sí soporta carga y no le afecta tanto como parece. Lo único que le afecta es en el metabolismo, es decir, se cansa. Luego, son animales que pueden soportar mucha carga mientras hacen cualquier tipo de ejercicio. Pero fijaros que se ha estudiado que no afecta a la longitud del tranco ni a la frecuencia. Estamos hablando de una carga normal, así un jinete, no que le metamos, ¿sabes? Que sea un caballo que transporte pues, 500 kilos o 1000 kilos. Estamos hablando simplemente de lo que es montar. Pero lo que sí se ha visto es que se aumenta la fase de apoyo. O sea, el caballo está más tiempo en el suelo que cuando no tiene, lógicamente, el peso que hay arriba, aunque sean 80 o 50 kilos. Y también se ha comprobado que se aumenta el giro. Tardan más tiempo en girar, lógicamente, por el peso. Pero curioso
es que no le afecta la longitud del tranco, ¿eh? No avanza ni más ni menos. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, el centro de gravedad, que es fundamental, ¿vale? El centro de gravedad de un caballo está en el punto azul y se ha comprobado que el 60% del peso está en la parte anterior y el 40% del peso del caballo está en la parte posterior. Con lo cual esto es muy importante a la hora de cuando se pone una silla, ¿vale? Lo que es el jinete tiene que tener en cuenta dónde está su centro de gravedad. Si lo ponemos muy adelante, vamos a volcar un caballo, o si lo ponemos muy atrás, vamos a hacer que el caballo se vaya hacia atrás y no impulse bien las extremidades posteriores. Hace 15 20 días un caballo que no cojeaba, pero cuando montaba, ¿vale? Sí aparecía una cojera rara. Y solamente la montura un palmo hacia atrás, ¿vale? Era un caballo de salto. A los 5 minutos, en el momento que el jinete se acostumbró, dejó de cojear. Pero que no era una cojera, es una asimetría, porque le estamos cambiando el equilibrio al caballo. Esto es un caballo normal, o sea, en una posición de descanso. Aquí tenéis en la parte izquierda un caballo normal, donde está su centro, y fijaros la línea azul que hay abajo, esta de aquí, es su superficie. En cambio, cuando hacemos ejercicios, como por ejemplo el passage, fijaros cómo la superficie, el centro de gravedad no le va a cambiar al caballo, lógicamente, pero su superficie sí. Y si hacemos un piafé, la superficie, la línea azul, es menor todavía. ¿Qué pasa? Que si tú alteras el equilibrio con una base más pequeña, pues te caes, ¿vale? Entonces se cambia el equilibrio. Entonces, por eso el equilibrio del jinete encima del caballo es fundamental. Bien, la posición del jinete. Yo, la parte, digamos, técnica de lo que es montar a caballo y eso, no voy a entrar, pero está definida como un movimiento sincronizado con el caballo. O sea, el jinete siempre tiene que sincronizarse en el movimiento natural del caballo. Esa sincronización es mucho mayor y debe ser mayor en el trote sentado, lógicamente, y al galope. En cambio, es menor al paso, ¿vale? No influye tanto, no es tan necesaria esa sincronización en el trote de extensión o en suspensión. Y en cambio, y también se ha visto que la silla, lógicamente, si estamos en suspensión, ¿vale? no le va a afectar al movimiento del caballo. ¿Vale? Aquí tenéis simplemente una posición de los estribos. O sea, si los estribos están muy bajos, vamos a alterar ese centro de gravedad del caballo. La posición del jinete también le influye. Aquí, fijaros, son dos posiciones de dos disciplinas diferentes, pero veis que la verticalidad, lo único que cambia es la posición de los estribos, porque dependiendo del tipo de especialidad lógicamente las fuerzas que se hacen en los pies son diferentes. Entonces lo único que cambia sería la altura de la posición, pero la verticalidad con la línea del cuello son exactamente iguales. Aquí es simplemente un pequeño esquema, porque luego lo vamos a ir hablando más, es de cómo influye la silla, ¿vale? La silla tiene un contacto directo, siempre, sobre todo en estas tres fases, en la fase de apoyo, en la fase de elevación y la de extensión, ¿vale? No en la que va hacia atrás, ¿vale? O sea, en estas tres fases la silla sí puede alterar y puede afectar al movimiento del hombro. Bueno, aquí tenéis un esquema de un mogollón de músculos, ¿vale? Que influyen en el movimiento, en el momento que el caballo está haciendo cualquier ejercicio, ¿vale? Hay muchos grupos, no lo voy a poner todo, pero sí están resaltados, ¿vale? Porque vamos a hablar de la silla, cómo influye, ¿vale? En estos músculos la silla. Este músculo que hay aquí, ¿vale? Con la y el latísimo y el longísimo dorsi, ¿vale? Esto, digamos, es toda la parte de arriba, es lógicamente donde está en la silla, es lo que es apoyada. Luego también va a influir, ¿vale? en la zona de los glúteos, que son estos de aquí, en el movimiento de impulsión hacia atrás. Y una cosa muy importante, ¿vale? Que no se tiene muy en cuenta es la cincha. Hay un músculo que es este de aquí, el pectoral caudal profundo, este de aquí,
que es justo donde se aprieta la silla. Pues si vemos que está muy apretada, el animal no va a poder hacer una retracción hacia atrás, ¿vale? Ese músculo lo que hace es tira del brazo hacia atrás. Si la cincha está muy apretada, entonces estamos haciendo que ese animal no pueda hacer esa fase de movimiento. Es muy sencillo, es simplemente ver que cuando quitas la cincha no deja una marca. Si la marca la has dejado, significa que te has pasado, ¿vale? Y ese músculo durante ese ejercicio no ha estado trabajando correctamente. Esto está demostrado con muchos estudios que luego vamos a ver de cinemática y cosas de esto. Otra cosa son los estribos, ¿vale? Es decir, el posicionamiento de los estribos es fundamental. Tienen que estar siempre iguales. Aquí veis una persona que no está bien colocado, los estribos no están colocados y ya la fuerza que ejerce sobre el caballo ya en un lado es mayor, pero aparte el jinete se va a hacer polvo en la espalda. Fijaros, entonces los estribos tienen que estar iguales. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que, es decir, nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo no es exactamente igual. Entonces tú puedes tener más fuerza en un lado, por ejemplo, ser diestro, y cuando haces fuerza en los estribos, sin querer te levantas más, porque tienes más fuerza, ¿vale? Entonces hay jinetes que en el lado, por ejemplo, en el lado derecho, vamos a suponer que tienen mucha más fuerza en el lado derecho, se bajan un puntito o medio punto para intentar equilibrar, ¿vale? Para que la silla no se tuerza, Eso lo hacen bastantes jinetes. Aquí tenéis un movimiento de un caballo con el dorso, ¿vale? Y ahí es donde estamos sentados. Entonces, sí o sí, la silla va a alterar el movimiento de esos músculos que hay arriba. Y seguro que va a alterar. ¿Esto va a provocar dolor? Pues no, si está bien puesto, o si está bien montado, o sí, si está mal puesta o la silla es incorrecta. Aquí tenéis un ejemplo de una silla mal colocada. Lógicamente, ese animal va a estar sufriendo en un lado, en este caso, en el lado derecho. Aquí tenéis un vídeo, a ver si arranca. Sí. ¿Vale? Que es un sistema que se pone como una especie de manta, ¿vale? Igual que la usamos para debajo de los caballos, que mide la presión del jinete sobre el dorso. Y fijaros, está midiendo a una presión de 8 nanómetros por centímetro cuadrado, que es muy alta. Y si os dais cuenta, en el lado izquierdo, porque esto sería hay mucha más presión. Ahora cambia. Ahora cuando va ese momento, veis que hay mucha más presión en un lado. ¿Eso qué significa? Que el jinete tiene tendencia más a apoyarse sobre un lado, que eso es normal, ¿vale? Entonces hay que intentar equilibrar. Ahora debe de cambiar, ahora veis, es decir, la parte de aquí sería más. Esta es la presión normal, que son 3 centímetros, ¿vale? 3 newton por centímetro cuadrado. Y fijaros ya la zona roja. La zona roja significa que hay una sobrepresión, ¿vale? Ahí está funcionando algo mal. Puede ser la silla, puede ser el sistema de amortiguación, hay algo que está funcionando mal. Esto se usa mucho para ver caballos que tienen muchos problemas de dorso, y determinar si la causa es patológica, o sea, del caballo, o la causa se lo estamos induciendo lo que nosotros cuando lo montamos. Estoy al lado frío. Con lo cual la silla es importantísima. Aquí tenéis un caballo, bueno, un esquema, ¿vale? Y fijaros un caballo normal. Y fijaros cómo están todas las vértebras y la posición suya de la espalda. Ahora, en cuanto lo montamos y le bajamos la cabeza, fijaros cómo sube toda la zona de la cruz con estas vértebras, ¿vale? Con esta apófisis espinosa. Y fijaros, veis cómo va cambiando. La silla debe de acostumbrarse debe de adaptarse a la silueta de ese animal,
en cada momento del ejercicio que le hagamos. No todas las sillas valen para todos los caballos. Sabéis que hay que medirlas, hay que hacer una serie de cosas para que se ajuste. Ahora hay una tendencia a usar este tipo de sillas que son flexibles, o sea, que te permite, ahora veréis, te permite el movimiento hacia todos los lados del caballo. Es decir, ya no llevan bastos, ¿vale? El armazón que lleva dentro, y son un sistema que permite la adaptación del peso. ¿Veis? Esto es la misma técnica, ¿vale? Con el mismo aparato, entonces mide exactamente, bueno, no la silla, sino solo los estudios, para que el peso sea lo más homogéneo sobre ambos lados del dorso. Fijaros cómo este tipo de sillas giran, ¿eh? En cambio una silla normal no gira. Entonces la tendencia que hay ahora es a usar este tipo de estructura. Bueno, ahora la silla y la posición del caballo. Este es un poco un vídeo largo, igual lo paso. ¿Vale? Aquí tenéis un esquema. Solamente deja los músculos más o menos en donde nosotros vamos a influenciar cuando estamos montados, ¿eh? No, hay muchos más músculos, pero ahí veis cómo se mueve lo que es el dorso. No es que haga así, ¿eh? Es que se contrae, ¿eh? Hacia los lados y parece que se mueve, pero no, es la contracción. Entonces sería un caballo normal, en una posición normal. Esperad un poco, que es un poco lento al principio. Fijaros cómo se mueve. Aquí al paso el jinete no está en sincronización con el caballo y fijaros que no hay las extremidades no están correctamente. Hay un movimiento de hiperflexión hacia arriba, ¿vale? Y ahora cuando llegue a una sincronización, que es la imagen que creo que viene después, que tarda un poco lento. Fijaros cómo ya la V, o sea, es exactamente igual, ¿vale? Entonces eso significa que el jinete está en sincronización. Aquí, es decir, ya no está en sincronización, le ha metido lo que es la cara hacia abajo y ya le cambia. Y ahora vais a ver qué zonas actúa dependiendo de cómo pongan la cabeza, ¿eh? Bueno, esa es la témpora mandibular famosa, ¿eh? ¿Veis cómo va moviéndose el dorso dependiendo de cómo se pone la cabeza, ¿eh? Y cuando hiperflexionamos la cabeza, fijaros las zonas donde hay un estrés, como sería el caso este, ¿eh? La zona de la nuca está súper estresada, ¿eh? Y eso al final es dolor, dolor y dolor, ¿eh? Cuando metemos la cabeza, las fuerzas van hacia atrás, el dorso se baja, o cuando la hiperflexionamos, como en este caso, fijaros las vértebras del cuello, pero fijaros también cómo afecta a la zona de lumbar, ¿eh? De un caballo en una posición normal, ¿vale? Donde no hay mucho estrés en la columna vertebral. Normal, veis que las fuerzas son iguales en todos los lados. Vamos. Y ahora veis, ¿vale? Un caballo, ¿eh? ¿Veis cómo afecta a la tráquea, la nuca, las torácicas lumbares, el sacro, en esa posición, ¿vale? El animal está sufriendo, ¿vale? Bien, todo esto al final puede provocar, bueno, hay una enfermedad, puede provocar esta enfermedad, pero es verdad que hay animales que ya nacen con esta enfermedad. Esta enfermedad que se llama Kissing Spine, que es muy famosa, ahora se ha puesto, no sé si la habéis oído, es el Kissing Spine, es que se besan las apófisis espinosas, esas que hemos visto antes, ¿vale? Y hay una alteración y suele ser justo en el medio. Si nosotros, o sea, donde antes en ese movimiento veíamos que estaba súper
hiperflexionado, ¿vale? Con una hiperextensión, perdón. Entonces, esas apófisis, que son esos palitos largos que ahora las vamos a ver, se tocan, ¿vale? Y al tocarse eso duele muchísimo. Es muy, muy doloroso. Hay caballos que no se pueden montar, es totalmente imposible del dolor que tiene. ¿Cómo se trata? Con una serie de infiltraciones, con cirugía y luego siempre con fisioterapia. Si un caballo tiene kissing spine o está empezando con esta enfermedad y lo montamos mal o le ponemos la silla incorrectamente, ese animal va a sufrir mucho y no se va a dejar montar o va a tener un rendimiento muy, muy malo. Aquí tenéis unas imágenes del kissing spine, esto ya está osificado, ¿veis? Y aquí están pegadas. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen, una termografía de un caballo con kissing spine y veis la zona roja del dolor que tiene. Eso es inflamación. Y aquí vais a ver otro más exagerado, con un dolor extremado en la zona de la silla y un dolor extremado también en la zona del sacro. Eso es porque al intentar ponerse en una forma antidolorosa, fuerza otra estructura que se hacen daño, ¿vale? Aquí tenéis una placa del kissing spine, en donde estas vértebras están tocándose, ¿veis? Incluso ya tienen lesiones dentro del hueso, hay una esclerosis, se llama esta línea, estos agujeritos. Esto sería un caballo normal, ¿veis? Que está completamente casi toda la columna en la zona donde está la silla. Eso es normal y veis que no hay contacto entre ninguna de las apófisis espinosas. Eso es normal. Aquí tenemos un caballo que se le ha hecho también todas las placas y fijaros cómo ya aparecen en las zonas en medio, ya aparece reacción. Eso significa que pues cada vez que se toca el caballo le duele y mucho. El problema que tiene esto es que muchos al final acaban en cirugía. La cirugía es muy dolorosa, fijaros la tijera, hay un ligamento entre esas apófisis y la cirugía consiste en cortar ese ligamento para separarlo lo suficiente. Eso no pasa nada porque luego el espacio ese cicatriza, ¿vale? Con otro ligamento, ¿vale? Y en vez de estar pegados, pues si le hemos conseguido que haya una distancia de un centímetro, es suficiente y no tienen dolor. Ahora lo que estamos haciendo es usar unos medicamentos, que estamos en fase de experimentación, ¿vale? De inyectarlos dentro de ese ligamento y hacer que se relajen de una manera para conseguir distancia sin tener que hacer cirugía, ¿vale? Estamos ahora en fase de experimentación, aunque siempre lo último, si no funciona, tenemos la cirugía. El resultado de la cirugía es muy bueno, pero es muy, muy doloroso para el caballo durante por lo menos una semana. Luego ya está muy bien. Aquí tenéis dos caballos, ¿vale? La parte de arriba sería antes de la cirugía, o sea, ¿vale? La A antes de la cirugía, la B después de la cirugía, veis que ya hay más distancia entre esos huesos. La C igual y la D igual. C antes de la cirugía y la D ya después de la cirugía, ¿vale? Entonces ya hemos conseguido que esos huesos ya no se toquen y el animal va a tener mucho confort, y va a poder ser un animal que se pueda montar con normalidad. Aquí tenéis más. Y fundamental, por mucho que hagamos cirugía, es la rehabilitación, ¿vale? Ahora se han puesto de moda estos aparatos, que son los Aqua Treadmill, que son una pasada, ¿vale? Es una cinta rodante con agua y dependiendo de la cantidad de agua que tú hagas, el animal le fuerza a hacer una serie de ejercicios y para la recuperación es mejor que trabajarlo cuando se da con la cuerda, porque la cuerda al final no tienes control. En cambio aquí tú puedes controlar la velocidad, la altura del agua, el movimiento para que suba o baje o suba cualquier parte del cuerpo que tú quieras. ¿El problema que tiene? Una medida son 40.000 euros. Otro aspecto muy importante en donde nosotros podemos influir es la posición de la cabeza. La posición de la cabeza es fundamental en el caballo porque
afecta directamente sobre la entrada de aire. El caballo es, para mí, y según muchos libros, ¿vale?, es si no es el animal más perfecto que hay para hacer deporte, ¿vale? Yo creo que no hay otro, pero tiene una limitación, ¿vale? Es que no le entra más cantidad de aire. Si el caballo tuviera más capacidad pulmonar, sería imparable, porque tiene una musculatura como ningún animal, un sistema metabólico espectacular, pero necesita aire. Y si tuviera una capacidad de tener menos cantidad de tripas y más cantidad de pulmón, ¿vale?, sería un mejor deportista, pero no le cabe dentro más, ¿vale? Entonces su limitación deportiva es el aire, el flujo de aire. Si nosotros hacemos que un caballo, que una posición normal es esta, hacemos que baje el pico, como se dice así vulgarmente, vamos a reducir la cantidad de aire que entra. Si reducimos el aire que entra, el caballo, ¿vale?, no va a rendir igual, Y si encima ese animal tiene una enfermedad como es la hemiplegia laríngea, desplazamiento del dorsal, de velo del paladar, quistes, o sea, muchas patologías que hay en la zona de la garganta, si encima flexionamos, ¿vale?, le vamos a limitar más la cantidad de aire. Ahí vamos a poner unos vídeos, ¿vale? Esto es un caballo normal, como cuando respira, como abre, ¿vale?, la zona igual que nosotros, exactamente igual, ¿vale? Aquí tenemos los cartílagos y la epiglotis, ¿vale? El caballo, sabéis que, es decir, no puede respirar por la boca, por esa lengüita que hay ahí, Esto sería una posición normal, ¿veis? A ver, estos son los cartílagos, y esta es la epiglotis con el velo del paladar, que está en su sitio. Si nosotros un caballo normal lo flexionamos, fijaros cómo ya solamente en la posición ya estamos limitando la cantidad de aire que entra. Aquí tenéis, por ejemplo, un caballo con una patología que es más frecuente de lo que parece. Eso es un desplazamiento dorsal del velo del paladar, que en este caso se suelta, porque la mayoría se suelta, gracias a Dios. Son caballos que a lo mejor cuando empiezas, monta, empieza tose y ya se le quita el problema, va normal. Es muy frecuente que lo tengan. Aquí tenéis otro, mucho más exagerado. Fijaros que esa lengüeta tenía que estar encima y está debajo del velo del paladar. Eso que se mueve es el velo del paladar. Y fijaros cómo le está cortando la cantidad de aire que entra. Si encima le bajamos la cabeza, estamos reduciendo a menos del 50% la cantidad de aire que le entra. Entonces el caballo se va a poner nervioso, no va a querer trabajar, se va a cansar antes, va a protestar. Bueno, esto es cirugía. Una cirugía que se hace con láser, bastante sencilla y con un pronóstico bastante bueno. Aquí tenéis una hemiplegia laríngea, ¿vale? Veis que, es decir, esos cartílagos que estaban abiertos, el lado izquierdo, voy a poner otro que además, ¿vale?, no se abre. Esto, si os dais cuenta, es un pura raza española. Uno de los problemas que tenemos con la pura raza española es que su garganta es de las más pequeñas que hay. Es decir, un caballo centroeuropeo tiene una garganta mucho más grande, ¿vale? Y en cambio el pura raza española pues tiene menos amplitud en la zona esta. Si le bajamos la cabeza, vuelvo a decir lo mismo, tenemos el problema de... Aquí tenéis otra hemiplegia laríngea, ¿veis cómo se mueve un lado? ¿Lo veis? Pero no se mueve el otro. Eso al final es cirugía. Ahora mismo el caballo le está entrando el 50%, en una posición normal le está entrando el 50% de aire. Si le bajamos la cabeza, disminuimos ese porcentaje. Voy a poner aquí una pequeña imagen de este mismo caballo después de la cirugía. Ahora mismo está como dormido, pero el lado izquierdo ya está arriba. Este de aquí ya está arriba. Entonces, cuando mueva el otro, que pasa unos días hasta que se vuelve a recuperar su posición normal, una cirugía que es un poco fuerte, pues ya volverá a recuperar nunca el 100%, pero sí el 75%, y será un caballo prácticamente normal.
Vale, si queréis preguntas, me podéis hacer lo que queráis. Ahora voy a pasar a la articulación temporomandibular, o ATM, que se ha puesto muy de moda últimamente. Esa articulación que veis ahí es la que os he dicho que es la única que comunica la mandíbula con el resto del cuerpo, y es donde cuando tú tiras con un filete, ¿vale?, con un bocado, la fuerza que tú mandes va a esta articulación. Y es una patología que antes estaba un poco como olvidada, pero ahora cada vez se ha visto que hay más y más problemas de caballos con problemas de la articulación temporomandibular. Voy a poner una serie de síntomas que podéis encontrar. No significa que porque tenga eso hay que hacer más estudios, pero en general son caballos que les cuesta trabajo reunirse, o van muy rígidos, ¿vale? O hay caballos que no saltan, incluso que cojean de la parte posterior, le cuesta flexionar a un lado, no porque el caballo no, es que cuando tú le tiras, ¿vale?, el caballo le duele, hace así y le duele. Entonces dice que no quiere, entonces se engancha, ¿vale? Hay algunos caballos que van con la cabeza torcida, otros caballos que hacen así, se mueven, cuando le das con el hacen un movimiento muy fuerte de la zona de la cabeza. Hay caballos que están muy apáticos o que no les gusta que le toque la cabeza porque les duele, incluso lo peor es que les duele cuando mastican, y el caballo está comiendo siempre, ¿vale? Entonces puede ser que eso, luego que no se muevan bien, incluso el caballo muy nervioso, ¿vale? No significa que porque un caballo sea nervioso tenga ese problema, pero son síntomas que te pueden dar, ¿vale? Y lo que sí está claro es que cuando un animal tiene problemas de esta articulación, el rendimiento baja mucho, baja mucho en cualquier disciplina que hagamos. Una cosa es paseo, en donde no te metes con él, pero en cuanto tienes que hacer doma o salto o otra cosa, pues entonces ahí sí que el caballo va a sufrir más. El tratamiento de esto, lo primero es hacerle... Vale, voy a hablar primero de otra cosa, que es el aparato yoideo. El aparato yoideo es una estructura que también tenemos nosotros, ¿vale?, que son los huesecitos que nos sujetan la lengua, ¿vale? Está allí atrás. La única posibilidad de verlo es con radiografía o con resonancia magnética, pero curioso lo que voy a poner ahora es esto, ¿vale? Ese huesecito está conectado hasta con fijaros, desde arriba hasta con el hombro del caballo, Hay unos músculos, el esternoyoideo, el homoyoideo, un montón de músculos que conectan eso con él. Entonces hay incluso cojeras, ¿vale?, que la causa es el hueso de aquí arriba. Por eso es bastante difícil el diagnóstico, ¿vale?, pero para que veáis lo importante que es la posición de la cabeza. Si el caballo hace mucha fuerza, al final se va a alterar ese tipo de aparato. Fundamental es esto. Hay que hacerle la boca a los caballos con mucha frecuencia, por lo menos mínimo una vez al año. Mira, ahí tenéis un caballo con un diente de lobo, pues imaginaros, pero hay que hacerle la boca por dos cosas. Una, por la buena masticación, sabéis que los caballos hacen este movimiento, y luego para que no tengan, pues eso, diente de lobo, lo que sea, para luego lo que es montarlo. Si la masticación no es correcta, ¿vale?, casi todos los caballos al final se altera la temporomandibular. Y si se altera la temporomandibular, cuando montes a caballo lo vas a notar. Entonces, hacerle la boca mínimo cada 2 años, pero se recomienda una vez al año, por lo menos darle un repaso, nos vamos a evitar muchos problemas de la temporomandibular y del control del movimiento con el bocado. Esto es un vídeo un poco exagerado, ¿vale?, pero bastante significativo de cómo nosotros influenciamos en el caballo, ¿vale? Un animal que le hemos puesto encapotado, fijaros qué hacen los hierros. Por eso hay hierros que están prohibidos, porque hacen daño, hacen mucho daño, ¿vale? Hay caballos que se defienden poniendo la lengua por fuera, ¿vale?, subiendo la lengua, es porque le hace daño al bocado. Luego por eso se usan los tapalenguas, ¿vale? Pero eso es un remedio, pero es que significa que el caballo algo le está haciendo daño, ¿vale?
Por eso, bueno, luego hay otra cosa fundamental que son los asientos. Los asientos, la zona donde no hay dientes, ¿vale? La diastema, que se llama técnicamente, que es finísima, fijaros, ¿vale? Cómo corta Entonces, si le das un golpe fuerte, es muy fácil que se rompa esa zona o que le salga una reacción al hueso y ese animal, claro, no va a querer montar, ¿vale? Entonces, los hierros hay que tener cuidado, hay que usarlos, hay que evitar las palancas, intentar ser lo más, no sé, bueno con el caballo, ¿no? Porque al final el pobre animal, fijaros la fuerza que hace eso cuando le tiras para abajo. Y si encima le cierras la boca, pues ya ni te digo, ¿vale? Este vídeo es súper largo, está muy bien, es un poco exagerado, pero está bien. Bien, entonces, la posición de la cabeza. Sabéis que hay una posición que se llama roll curl, ¿vale? Que es una hiperflexión y un sobreestiramiento del cuello mediante la aplicación de fuerza bruta, que es la que hemos visto antes, que está el caballo al final se alteran las vértebras y el dorso. Eso está prohibida, porque se considera maltrato animal, ¿vale? Pero hay una zona intermedia, que es el LDR, el Long, Deep and Round, que se ha visto que puedes hacer una posición no tan exagerada como la del roll curl y que es bueno, ¿vale? Es bueno porque produce un movimiento muy ágil del caballo, ¿vale? Se llama largo, abajo y redondo. Y desde el punto de vista biomecánico no tiene efecto sobre el caballo. Entonces te permite un buen control sin hacerle daño al caballo. Eso para trabajar. Pero también se ha visto, ¿vale?, que si lo haces con moderación, ¿vale?, con moderación, se puede usar para fortalecer la zona del dorso, ¿vale? Montado. Para fortalecer la zona del dorso hay otros ejercicios y otros aparatos. Bien, una cosa que cada vez me gusta más y cada vez se usa más es la cámara lenta. Gracias ahora los móviles tienen una capacidad impresionante. Entonces, cuando alguien esté montando, si os grabáis en una cámara lenta, podéis ver los fallos más rápido. O sea, que si hacéis un vídeo normal, si lo veis a cámara lenta, se ve mejor, ¿vale? Este simplemente es un ejemplo. Estos son caballos en donde ahora yo puedo dar, si no tienes un ojo entrenado, las personas que tienen o que tenemos el ojo entrenado para ver cojeras, por ejemplo, tenemos más capacidad de ver fotogramas por segundo que una persona normal. Pero es por el entrenamiento, no es porque sean ni mejores ni peores, son horas y horas y horas de ver. Al final tu ojo se acostumbra a ver, entre comillas, más rápido, ¿vale?, que una persona normal. Es lógico, ¿no? Entonces, incluso en cojeras nosotros la usamos cuando no lo tenemos claro, vemos con la cámara lenta cuál es la extremidad que apoya antes, cuál es la que apoya después, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que si alguna vez os montáis, haceros un vídeo con cámara lenta y veréis. Ahora voy a hablar de la influencia de las pistas, ¿vale? Es decir, es influencia, no voy a decir que sean estas malas, peores, tal igual. Voy a decir algunas que se consideran las mejores, pero cómo influyen las pistas. Bueno, esto es simplemente Para ver todo esto se estudian con dos técnicas. Una es la cinética, que estudia la causa del movimiento, la fuerza y la distribución de la masa y sus dimensiones. Y otra es la cinemática. La cinemática pues lo habéis visto, es como se hacen todas las películas, que se ponen los chismes, ¿vale?, se graban, ¿vale?, y luego con un programa sale cuál es el movimiento por medio de los software, ¿vale? En la cinética, fijaros que es un aparato que es muy bueno, se llama Equinosis, ¿vale?, y que te ayuda a detectar las cojeras. Esto se ha usado igual para ver cómo influye la pista, cómo influye la herradura, cómo influye un montón de cosas. Se usan este tipo de aparatos que se pone, veis, en la pata, en la zona tal, en la cabeza, ¿vale?, que lo que miden es el movimiento del caballo y luego por un software te dicen exactamente dónde está el peso, cuál es la mano que mueve mejor, cuál es la pata que mueve mejor, tal, ¿vale? Y es muy útil para muchas cosas, ¿vale? Se usa sobre todo para investigación, no para las pistas. Pero para determinar
el funcionamiento de una pista se usan con el caballo estas técnicas para mejorarla o para cambiarla. Las pistas es muy importante, ¿vale? La seguridad, ¿vale? Y el rendimiento, porque en una pista de calidad el animal va a tener más rendimiento y sobre todo la seguridad. Sabéis que ahora con toda la cuestión de la protección animal, pues cada vez la parte de la hípica se está poniendo más en ¿vale? Nos están mirando más con lupa, ¿vale? Entonces cada vez se mira más la seguridad del caballo, cada vez más y cada vez irá más y cada vez irá más. Las pistas deben de proporcionar un buen rendimiento, ¿vale? y una seguridad la máxima posible cuando sometemos a ese caballo, que al final son tejidos, que no es un animal, es carne con ligamentos, con tendones, con huesos, a un nivel de estrés muy alto, ¿vale? Entonces estas pistas tienen que ayudar a que eso funcione bien y que no se hagan daño, que no se hagan daño. El caballo corre mucho, ¿vale? Tiene una fuerza exagerada. Una medida de un caballo son 500, 600, ¿vale? Algunos un poco más, pero eso ya no son tan de deporte. Y de pronto tienen que frenar, Entonces esa pista tiene que ser capaz de adaptarse a estas exigencias, Y luego tiene que tener un buen apoyo, un buen apoyo para hacer los saltos, las piruetas o cualquier... Entonces la pista, cuando se hacen, es pensando en todas estas cosas. Hay muchos estudios, muchísimos estudios, ¿vale?, en donde se ha visto cómo interactúan las pistas con el casco, mucho. Con estos aparatos que he comentado antes, pues se ha ido viendo cómo actúa el casco, la herradura, un montón de cosas. Hay muchísimos estudios, y se ha visto cómo funciona gracias a la cinética, porque gracias a ello se pueden prevenir lesiones, ¿vale? No hablo de montar, hablo de cómo interactúa el casco con el suelo, con la pista. Fijaros que se han podido cuantificar la velocidad del golpe cuando toca el suelo, y la vibración que se provoca. Y fijaros la diferencia en asfalto, que son 707 metros por segundo al cuadrado de velocidad, que es una barbaridad, ¿vale?, y 592 hercios de frecuencia, de vibración del golpe cuando vibra. En cambio, con una pista de arena, fijaros la diferencia, Todo eso está súper investigado. También el herrado, ¿vale? El herrado es muy importante, ¿vale?, para, es decir, ves cómo ese casco va, claro, está el casco, es verdad que ahora está el barefoot y tal, pero al final si ponemos, hay que estudiar cómo influye la herradura, porque es lo que va a estar entre el casco y la pista, Entonces, por ejemplo, hubo una época en donde los caballos de doma se herraban digamos que tenían mucha pinza, ¿no? Mucha pinza, porque se pensaba que eso tenía más extensión. Pues luego, gracias a la cinemática, se vio que no, ¿vale? Sí es verdad que hacen este movimiento más largo, pero luego cuando tienen que hacer la fase de flexión, al tener más pinza, todo lo que han avanzado, ¿vale?, lo pierden. Pero lo que provoca es una sobrecarga en la parte posterior del casco, y entonces aparecen las lesiones, ¿vale? Entonces, todo esto se ha visto gracias a las técnicas estas de cinemática y cómo influimos nosotros con los materiales de la serradura. Sea la pista que sea, el acero, que es lo que se pone normalmente, las aleaciones ahora nuevas, tal, pero al final tiene una absorción del impacto que es cero. O sea, en cambio, las aleaciones nuevas, como las de aluminio, pues se ha comprobado que sí que tienen capacidad de absorción. Y por eso muchos caballos, cuando las pistas no son muy buenas o son duras, se les pone plantilla, porque lo que se trata es de que absorban, ¿vale?, la fase del golpe. ¿Cuáles son los riesgos de una lesión dependiendo de las propiedades de la pista? Pues depende de la pista en sí, de cómo está formada, el diseño, del uso que le dé, del mantenimiento, que es fundamental, porque una pista, por muy buena que tenga, si no la mantiene, no
no vale para nada, y luego de la zona de fuera, del ambiente. No es lo mismo en una zona seca, no es lo mismo en una zona seca que en una zona húmeda. Entonces las pistas deben estar pensadas para dependiendo del medio ambiente. Y luego, como dice esta reseña, que diseñar una pista es como cocinar, depende de lo que le eches, ¿vale? Entonces ahora hablaremos de los tipos. Antes hay que resaltar que para los organizadores de cualquier evento, ¿vale? Es una responsabilidad súper fuerte, ¿vale? Porque hay muy gente que, sobre todo en doma también, pero en salto cada vez más, si la pista no tiene unas calidades, la gente no va. Porque sabe que la posibilidad de riesgo, un caballo cuando salta, una altura de 1,40, en la extremidad que recibe, un caballo se recibe cuando salta con una extremidad solo, ¿vale? Es capaz de soportar 1.500 kilos. ¿Vale? Entonces, si esa pista no es correcta, la posibilidad de lesión es muy alta. ¿Vale? Entonces, la gente ya va seleccionando pistas. Bien, ¿cómo se hacen estas cosas? Es decir, esto no es que llegue alguien y coja y haga mezcla y tal, no. Bueno, antes sí, ¿vale? Pero ahora ya no, ahora ya hay pruebas científicas. Y se han inventado aparatos como este, ¿vale? Que veis que tiene como una herradura aquí arriba, ¿vale? Que lo deja caer, ¿vale? Entonces calcula el peso, o sea, la fuerza y la capacidad de absorción y de reacción que tiene la pista hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se monta una global, para que se dé su ok, son estas máquinas. ¿Ves? Aquí está haciendo el contacto y ahí tiene, ¿vale? Para que las medidas de la condición de las pistas sean siempre iguales, ¿vale? Porque está hablando ya de competiciones muy altas, ¿no? Pero me refiero que está investigado, que no es una cosa que, no, yo le he hecho tal, no, yo le he hecho tal, aquí, toda la vida de Dios, no, eso no vale ya. Hay que intentar usar pistas de mucha calidad. Este que hemos puesto antes es el número 1, pero fijaros que ya hay hasta lo que es portátiles, e incluso uno que es manual, que al final lo puedes hacer tú en tu casa, o sea y se puede medir la cantidad de fuerza y la cantidad de rebote que tiene esa pista. Bien, ¿cuáles son las interacciones del casco con la pista, sea la que sea? Primero va a haber una zona de aterrizaje o impacto, ¡pum!, que es cuando toca, ¿vale? Hay un momento de lo que es golpeo, un momento lo que es frenado y un ligero deslizamiento siempre hacia adelante, ¿vale? O hacia los lados. Hay que pensar que el caballo necesita ese pequeño desplazamiento, ¿vale? Porque el caballo no tiene lo que es tobillo, ¿eh? La única articulación que se asemeja, ¿sabes?, sería la interfalangeana distal, la que está abajo, que es la única que permite ese movimiento. Entonces necesita lo que es ceder, porque si se para muy en seco, los ligamentos que sujetan esas articulaciones, pues al final se rompen. Por eso, bueno, lo voy a hablar luego después, pero puedo decir un poco por delante, el uso de las vidrias, ¿no?, o la vidia, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque, es decir, yo y mucha gente ya no recomienda poner 4, sino ponerle 2, porque para que permita que el casco siempre resbale un poquito. Bien, luego tiene una fase de apoyo, ¿vale?, en donde el casco está completamente, ahora vamos a ver un vídeo, y es donde soporta todo el peso, ¿vale?, y hasta 2 veces el peso real dependiendo de la velocidad. Y luego tiene la fase de salida, que es la fase del rollout, ¿vale?, que es cuando hacen así. Aquí tenéis el vídeo, ¿vale?, en donde se ven las fases perfectamente, landing phase, ¿vale?, la fase de cuando aterriza, que la vais a ver ahora. ¿Ve? Hay un ligero desplazamiento siempre hacia adelante y la fuerza hacia abajo. Ese es el momento en donde quien soporta el golpe es el hueso, son los huesos. Los huesos son los que hay bombas, son los que aguantan. Luego está la fase de apoyo. Fijaros la verticalidad, fijaros el sistema que tiene el casco, que es una maravilla. Fijaros que se pone en ángulo recto, ¿vale? Y ahí la fuerza la están sujetando los tendones y los ligamentos, y la musculatura, ¿vale? Y ahí es donde emplea, ¿vale? Voy a ponerlo un poco atrás, porque esta imagen está muy bien, ¿vale? Y aquí, joder,
¿vale? Justo aquí es donde la pista hace su efecto y las fuerzas van hacia arriba, lo veis, y encima hace que el funcionamiento del casco, ¿vale? El sistema que tiene, ahora vamos a hablar de cómo abre, es donde funciona para que regrese toda la sangre hacia arriba, ¿vale? Y esta es la zona, la fase de salida, donde clava lo que es la lumbre y sale el casco. Estas imágenes están sacadas de la FEI, no es, ¿sabes?, de la Federación Internacional. Bien, ¿cuáles son las propiedades de las pistas? Pues tiene que tener una firmeza al impacto cuando tocamos, tiene que amortiguar, tiene que recepcionar, que es sujetar, ¿vale? Es decir, el momento que no se vaya para los lados. Aquí vemos, aquí nos vale como la cámara lenta, veis como la pista que es blanda, pero no funciona, ves cómo se va todo, todo el sistema que tiene, se va hacia los lados y el animal casi pisa en el suelo, o sea, pisa en la parte más baja. Entonces la pista, que en teoría no tiene mala pinta, no está funcionando correctamente. ¿Veis la cantidad de polvo que levanta y tal? Eso significa que no está funcionando correctamente. No significa que sea mala, pero no funciona con todas las cosas que nosotros queremos para una pista ideal, ¿eh? La firmeza. La firmeza es, lógicamente, es donde cuando pisa, ¿vale? Siempre está relacionado con la parte más superficial, ¿vale?, que es donde tiene el contacto, y si es demasiado dura, el golpe es tremendo. Y ese golpe, esos círculos son las fuerzas que van hacia arriba, ¿vale? Entonces todo eso lo va a sufrir los huesos, porque todavía a los tendones no le ha dado tiempo a funcionar, ¿vale? Sería la fase siguiente, ¿vale? Entonces pues se pueden resbalar. Si es demasiado blanda, ocurre esto, ¿vale?, que se hunde y las fuerzas van todas hacia abajo, ¿vale? Entonces el caballo se hunde. Y aquí donde sufre mucho son los ligamentos y los músculos. Si tú quieres correr, si corres en un sitio para correr muy bien, pero si te vas a la playa, intenta correr en la playa. Te cansas mucho más que en un terreno que sea bueno, ¿no? Lo ideal sería esta de en medio, y veis que todas las fuerzas son proporcionales. Unas van para arriba, otras van para abajo, pero todo en una buena distribución. Las pistas tienen que amortiguar, ¿eh? Las fuerzas tienen que ser iguales, porque si no, si son demasiado duras, ¿vale?, hay un golpe, ¿vale? El golpe, todas las fuerzas salen hacia arriba, lo sufre el casco y todas las articulaciones se pueden resbalar, ¿vale? Si es demasiado profundo, las fuerzas van para abajo, se clavan, ¿eh? Y el caballo se cansa más, ¿eh? Se cansa mucho más. Lo mismo que nosotros en la playa, lo mismo, ¿veis? Como las fuerzas van y todo el tejido blando sufre más. En cambio, si es de una forma ideal, la pista debería de rebotar hacia afuera, ¿vale?, por lo menos la mitad de la fuerza, ¿vale? Eso sería ideal. En el momento que el caballo está en contacto con el suelo, es muy importante, porque si el caballo no tiene una buena sensibilidad de la superficie, ¿vale?, hay caballos que no trabajan bien, lo notan perfectamente cuando la pista no es de calidad o es un tipo que no está acostumbrado. Hay animales que no se sienten cómodos, ¿vale? Entonces, si es demasiado fuerte, las fuerzas no se distribuyen correctamente y no funciona bien todo el sistema, que tiene el casco, que es una estructura maravillosa, que tiene que abrirse para lo que es el bombeo. Como es muy dura, no tiene la capacidad de recuperarse, ¿vale? Si es demasiado blando, pues pasa lo mismo, ¿vale? Lo ideal es que tenga un buen contacto, y eso va a permitir que el casco se expanda, que sufra presión en la palma y que todo el sistema que tiene el casco funcione, ¿eh? Porque la ranilla necesita presión, la ranilla necesita presión. Bien, las pistas tienen que tener un rebote de energía, eso es lo ideal, ¿vale? Porque si es demasiado fina, ¿vale?, no hay un buen contacto, se resbala
las fuerzas igual no se distribuyen hacia abajo y hacia arriba. Si es demasiado blanda, no hay, las fuerzas se quedan en el sitio, se las come el suelo, y por eso en la fase esta las fuerzas deben de ser, hay más del 50, el 50% de la pista debe de rebotarlo hacia arriba. Luego cuando sale, cuando hay en la fase esta, es fundamental ver cómo se clava lo que es la punta del casco, lo que es la lumbre o pinza, pero si es demasiado dura no es imposible, y encima el caballo se resbala. Y como no tiene esa capacidad de hacer, hay una hiperextensión de la parte de atrás y entonces sufre mucho el hueso navicular, porque hay una hiperextensión. En cambio, si está muy blanda, no hay un buen agarre, ¿vale? El caballo se hunde hacia adelante y cuando hace así pierde mucha energía porque mueve lo que es la arena, como sería el vídeo que hemos puesto de la pista esa que era muy blanda. Lo ideal es, como siempre, que las fuerzas sean homogéneas y que la pista, cuando haga ese movimiento, se quede en su sitio y le sirva al caballo como fuerza para impulsarse. Algunos ejemplos, por ejemplo, en lo que es en doma, hay momentos en donde el caballo va a hacer una serie de ejercicios y, por ejemplo, en una superficie muy seca, pues se ha visto que hay una reducción de la longitud del tranco, y hay un aumento de su frecuencia. Hace el paso, no la distancia, sino lo hace más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque está más inestable, y entonces eso en doma no es deseable, por ejemplo. Y luego, aparte, también tienen que hacer todos los ejercicios de giro, todos los ejercicios de los apoyos que la pista debe de soportar cuando está pisada, que no se hunda, y permitir el giro, mientras las otras extremidades van haciendo su trabajo. Entonces las pistas deben de estar pensadas para eso. En el salto es totalmente diferente porque el salto sobre todo es la velocidad, ¿no? No voy a hablar de pura sangre inglés porque eso es un mundo aparte. Y entonces las pistas tienen una exigencia muy alta, ¿vale? Porque es la velocidad, hace mucho más agujero, entre comillas, a las pistas, y la potencia de salto, hablando, por ejemplo, en las Olimpiadas, que es 1,60, en fin, la fuerza que eso tiene, y sobre todo cuando se recibe. Entonces, la pista tiene que absorber esos 600 kilos que por la velocidad que llegan a los 1.500, 2.000 kilos, esa pista debe absorber esa fuerza, y luego tiene que ser la capacidad de rebotarla para que el caballo siga saltando. Si no, el caballo se cansaría en el momento que dé 4 saltos. Entonces, y por eso las pistas, lo que ahora son normas FEI, ¿vale? Cada X jinete la pasan con mucha frecuencia para que la zona de la batida y la zona de recepción siempre sea homogénea, ¿vale? Para que todos los jinetes tengan las mismas condiciones. Vamos a hablar de tipos de pista. Las partes, ¿vale? Es decir, ¿cómo se hace una pista? Eso, bueno, aquí no somos ni ingenieros ni somos nada, pero debería tener una base con un drenaje, ¿vale? Y un geotextil, si quiere o no. El geotextil es una tela que se pone que impide que lo que le pongas arriba se mezcle luego con el tipo de roca que pongas abajo para drenar todo el agua que caiga. Debería tener una parte, una zona media, ¿vale? De unos 16 centímetros de un material más compacto, ¿vale? Para soportar, para que no se abra, ¿vale? Y luego la parte de la superficie, normalmente siempre con 10-12 centímetros es suficiente, ¿vale? Puede ser arena o puede ser de otra cosa, como vamos a ver ahora. Las pistas, la mejor de todas es la de arena de playa, La arena de playa es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque si cogéis un grano y lo veis por el microscopio, que es sílice, exactamente igual, es sílice, pero es totalmente redondo, porque los años de edad dando vueltas, ¿vale? Se han hecho redonditos. Entonces, cuando están redonditos,
se pone al lado y cuando llueve pasa entre esos agujeros sin que se obstruya, ¿vale? Pues son las mejores, ¿eh? Luego debería tener, esa es el diámetro, fijaros que está hablando de 0,063 milímetros, o sea, súper pequeños. Si son muy grandes no son buenos, si son muy pequeños tampoco, es polvo. Como mucho 15 centímetros de profundidad, ¿eh? La ventaja que tiene es la forma, y ahora veréis por qué, pero ¿cuál es el problema? Que está prohibido ya. O sea, ya antes sí podíamos coger arena de la playa, pero ya no se puede. Es un recurso limitado, ¿vale? Y muy caro. Pero si alguien tiene la suerte de cogerla, este tipo de sílice es el mejor. Las que se están poniendo ahora, que son las de sílice. Esas de sílice no han sufrido los años del mar dando vueltas, ¿vale? Entonces, si los mides al microscopio, son de esa manera, ¿eh? Tienen picos, son poliédricos. Y eso, conforme el caballo y el de agua, pum, pum, trabajando, llegará un momento que esos picos se limen y se conviertan en las que hemos visto anteriormente. Pero ¿qué pasa con ese trocito, este de aquí? Que eso al final se convierte en polvo y miles de polvo con el tiempo se posan en la parte de abajo y entonces obstruyen, todo el sistema de lo que es drenaje, El problema que tienen es ese, que duran menos, ¿vale? Pero la ventaja que tiene que es mucho más barato que las que podíamos usar si fuera arena de playa. También tiene otro inconveniente, que la mayoría de las sílices son blancas y al principio hay caballos que el sol, incluso el jinete, tiene que ir con gafas de sol porque reflejan mucho el sol. Entonces ahora se están usando algunas que tienen un cierto color rosado, ¿vale? Para evitar el reflejo, ¿eh? La de hierba, ¿vale? No sé si alguna vez habéis montado en hierba, pero en hierba es súper bonita. Antiguamente era la ideal, lógicamente, porque no había otra, pero el problema que tiene la pista es que no aguanta mucho. Es decir, los 2, 3, 4 primeros caballos van a ir muy bien, pero cuando pase un tiempo, la zona donde hacen los ejercicios se va a ir estropeando. Eso tenéis que verlo simplemente cuando habéis visto a Nadal jugando en el Roland Garros. El primer día es preciosa la pista, en la final está todo lleno de arena, ¿eh? Entonces las condiciones no son las mismas. Entonces cada vez se están dejando de usar, aparte de esto, y por el mantenimiento, ¿vale? Y encima, lo que decía antes, es decir, si alguna vez habéis estado en una pista, tenéis que poner ramplones, ¿vale? Porque las pistas de hierba resbalan, ¿eh? Entonces hay que poner ramplones, y los ramplones al final son limitaciones de ese movimiento y la probabilidad de lesiones pues está ahí, ¿vale? Entonces cada vez se intenta que no sea hierba. Eso las Olimpiadas antes eran en hierba, ahora ya no son en hierba, en ningún sitio de hierba. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga las mismas condiciones. Hay caballos que no han saltado nunca en hierba y entonces cuando los meten en hierba no saltan o no hacen ejercicio en hierba, ¿vale? Porque no están acostumbrados. No todo el mundo tiene acceso a la hierba. Otra que también se puso de moda hace muchos años es la arena con la goma, ¿vale? Bien, tiene súper barata, ¿vale? Se usan las partículas, estas que está ahí, ¿vale? Con un porcentaje, y se pone en la parte intermedia, no mezclada, ¿eh? La parte intermedia. Luego con los años, con el tiempo se mezcla, es lógico, ¿vale? La ventaja que tiene cuando se mezcla con la goma es que, lógicamente, tiene menos probabilidad de compactación, porque la goma impide que se haga piedra, ¿eh? Pero tiene una desventaja muy alta, y es que es tóxica. Entonces en algunos países está prohibido, ¿vale? Porque puede contaminar los acuíferos, porque al final es caucho, ¿eh? Y el caucho, igual que la rueda, pues está prohibido. Y también hay gente que usa el cable, ¿vale? El plástico del cable. El plástico del cable pues también está prohibido. ¿Por qué? Porque el plástico hay que meterlo donde hay que meterlo, ¿eh? Y si encima lleva cobre, pues ya está más prohibido todavía, depende de los países o depende de la zona, porque contamina también los acuíferos, ¿eh? Hay otra que también se usó durante una temporada, es mezclar la arena con la viruta. Está bien, ¿vale? Pero en la zona de arriba resbala porque la viruta no agarra, ¿eh? Pero tiene muy buena amortiguación. El problema que tiene es que la arena con el tiempo
pues se degrada, se hace ese ring y al final te quedas con la arena solo, ¿vale? Entonces no tiene ninguna ventaja. La que se usa ahora, y es la mejor de todas, como habéis visto en todos sitios, es la arena con fibra textil, que no es lo mismo que cuando las pistas dicen de geotextil. El geotextil es lo que se pone, hemos dicho antes, entre el drenaje y lo que le pongas arriba, esto se usan hace un montón de años. Está visto que tienen una buena resistencia a los desplazamientos laterales, que es donde más lesiones se producen los caballos, ¿vale? Cuando se resbalan hacia los lados. Tienen mucho menos mantenimiento que una pista solo de lo que es arena. Y si alguna vez la habéis visto, esa fibra, si la habéis cogido, cuando pasa el tiempo, las partículas de arena se clavan dentro de esa fibra y si las coges es como si fuera una lija, ¿vale? Entonces, esa lija lo que va a hacer es que el caballo cuando pise no va a resbalar, porque se usa y luego aparte también aguanta un poco más la humedad, ¿eh? Son fibras textiles, pero no vale coger una manta, una sábana y cortarlo, no. Son fibras textiles especiales que se hacen para eso y con un tamaño, como veis ahí, no deben ser más grandes. También se puede usar con las fibras de hilo o incluso mezclar las dos. No sé si habéis estado alguna vez en el Met, en lo que es Oliva Nova. Lo que hacen ahora es mezclar esas dos fibras y claro, las pistas son una maravilla, ¿no? Pero bien, lo único malo que tiene es que no aguantan mucho los rayos UVA y aquí en la zona nuestra hay mucho rayo UVA, ¿eh? Estas pistas están muy pensadas sobre todo para la zona del norte donde llueve mucho, porque estas son las típicas que llevan el riego para abajo, ¿vale? No es tan difícil hacerla, ¿vale? Porque fijaros que hay dos proporciones, ¿vale? Si tú tienes en tu casa una pista que solamente va a ser para un trabajo normal, con la mezcla esa es más que suficiente. Otra cosa ya es la de competición, en donde la cantidad que hay que mezclar es mayor. Pero para una pista en casa o en un club normal no necesita una cantidad exagerada de lo que es fibra, ¿vale? Simplemente con la proporción que hay arriba, la de 10 kilogramos por tonelada de arena, es suficiente, ¿no? Bien, pero como todo, las pistas tenemos un problema, es el agua. Cualquier pista, sea la que sea, si no tenemos posibilidad de agua, mal estamos, ¿vale? Por eso se inventaron las de riego por abajo, ¿vale? Que es verdad que ahorran mucha agua, ¿vale? Pero tenemos un problema sobre todo en la región nuestra que hace mucho calor, ¿vale? Y ese agua que está ahí debajo se pudre, ¿vale? Y si había estado en algunas veces en una pista que es de este sistema, cuando la mueven se huele como a cieno, ¿vale? Es porque, claro, al final el calor pues hace que el agua se pudra, lógicamente. Y hay que pensar que está contaminado con las heces de los caballos, entonces al final es un caldo de cultivo. Pero bueno, si hay agua, hay buenas pistas. Yo, por mí, ya está. Si tenéis alguna pregunta. Hola, vamos a empezar a intentar explicar lo que es un herraje normal, ¿vale? Este caballo en principio no tiene ninguna patología, con lo cual el herraje va a ser normal. Lo primero que se hace es, lógicamente, quitar la herradura. Y normalmente los herradores lo que hacen es ver qué tipo de desgaste ha tenido la herradura por si tienen que corregir algo en el aplomo. El tipo de herradura que se le va a poner es una herradura de aluminio, como veis, ¿vale? Con un sistema que es este de aquí, que se llaman cebolletas, o onion en inglés, que es para darle más apoyo a la parte posterior del pie, ¿vale? El pie se divide en dos partes, ¿vale? La parte posterior y la parte anterior. Ahora cuando él termine os explico cuál es la parte posterior y la parte anterior del pie. Se llama pie en general, ¿Vale? Este tipo de herraduras son herraduras multidireccionales, porque lo que permiten
es el movimiento del caballo hacia todos los sentidos, ¿vale? Si lo ponemos en el suelo, veis que puede hacer movimiento hacia donde él quiera, con lo cual hay unos ligamentos que son los ligamentos colaterales, no sé si os suena. Con este tipo de herradura, esos ligamentos sufren menos. ¿Vale? Ahora están limpiando el casco y ahora va a empezar a hacer el corte. Primero va a hacer un corte general y luego rectificará dependiendo de cómo esté el aplomo. Ahora está despalmando, eso se llama despalmar, y es quitar el exceso de tejido córneo que hay en la palma. La palma es esa zona de color blanca que veis. Esos son las lagunas laterales de la ranilla, que es un tejido diferente al casco. Laguna lateral y luego la laguna central. Cuando se limpia, lo que hacen ellos es ver si hay alguna cosa o alguna estructura extraña o alguna zona que esté marcada de color rojo, que significa que ha habido un traumatismo, ¿vale? Pero no ahora mismo, sino hace tiempo, porque eso es como cuando tú te das un golpe en la uña y poco a poco te va creciendo, entonces sale con un color de color rojo, que significa que en un momento determinado ha tenido un traumatismo. Ahora lo que está viendo es el eje podal, está viendo si está girado hacia un lado o hacia otro lado para recortar más de un lado o más de otro para dejarlo totalmente aplomado. Los caballos tienen dos ejes, ¿vale? Se llama el eje lateral y el eje anteroposterior. El eje lateral es, ahora cuando esté en el suelo lo podemos ver, y el eje anteroposterior. Luego hay otro eje que es el eje Z, que se ve desde arriba, pero vamos, ese es menos usado. Esa herramienta es la escofina. Ahora se ha puesto de moda usar como una fresadora, lo que es eléctrica, para hacer eso, pero a mí no me gusta porque produce mucho calor en el casco. Vale, cuando veis un casco, ¿vale? Lo que es el casco no se divide por la mitad, se divide por la perpendicular de la cuartilla. ¿Veis? Esta es la parte posterior del pie, que es un tercio, y 2/3 es por delante. Cuando tiene mucha parte por aquí adelante, como en este caso, porque no ha terminado de recortar, se denomina que tiene mucha pinza, ¿vale? Ese sería el eje lateral. Ahora le va a dar la pinza para dejar el casco más redondo. Bien, este tipo de herraduras lo que facilitan es, como habéis visto antes en el vídeo, veis que visto de lado tiene como un patín, ¿vale? Y si os dais cuenta, todas las zapatillas que tenéis, la mayoría tienen la puntera hacia arriba, ¿verdad? Pero la mayoría tienen ¿Por qué? Eso está pensado para que a ti te facilite este movimiento y sobre todo para que cuando hagas esto no tropieces, ¿eh? Eso se llama patín o rollover en inglés o como se quiera llamar. Entonces lo que facilita es la salida y que no tropiece. En español sería patín. No sé si conocéis las partes de la herradura, esto se llaman pestañas, ¿vale? Todo lo que sale hacia arriba son pestañas y lo que sale hacia abajo se llaman ramplones.
Una herradura del caballo. Estamos herrando el caballo. Ahora que está despalmado, se ve la parte del casco, las dos lagunas laterales, la central, las barras, la palma, la línea alba y la muralla. ¿Vale? Este caballo está herrado de hace 1 mes y medio, entonces no tiene mucha cantidad de casco que quitar, pero lo importante no es el tiempo, es que el caballo siempre esté aplomado para que sus estructuras, navicular, tendones, ligamentos, no sufran. Si el caballo está muy largo, sufre mucho las estructuras blandas, entonces hay que herrar con frecuencia. Normalmente se recomienda que sea entre 5 semanas o 6 semanas como máximo, ¿no? Ahora lo que hace es se la pone para probar, ver que esté bien, que sea su número, por si luego tiene que hacer una rectificación en la forja. Bien, ahora lo que va a hacer es forjar la herradura. Si queréis verlo, hay que iros para allá, para ver cómo con el martillo le va dando la forma para que tenga una buena coastación con el casco. Ahora se va a la forja. Ahora lo que está haciendo es, hay dos tipos de herraje, que es en frío y en caliente, ¿vale? Y ahora él lo va a hacer en caliente, pero sobre todo lo va a hacer para poder rectificar la herradura con más facilidad. El problema que tiene el aluminio es que como te pase, se derrite. Pues eso lo comprueba con la pinza de madera, porque si te pasa se deshace. No pasa con el hierro, pero con el aluminio sí. ¿Vale? Ahora lo que está haciendo es cerrar los callos de la herradura, que es la parte final de la herradura. Sobre todo la parte interior, o sea, la parte, digamos, de dentro. El casco tiene una fuera, la lateral, y la parte de dentro que se llama medial. Y la parte medial siempre es más corto que la parte lateral. Entonces meten el callo hacia adentro porque la forma del casco es así.
Ahora la lleva con las pinzas especiales esas porque quema y va a hacer lo que se llama la presentación en el casco. Entonces, como no le ha gustado, vuelve a darle otro golpe hasta que esté como él quiere. Esto sería lo que es un herraje en caliente, ¿vale? El herraje en caliente lo que busca es cuando quita. Vale, pero espera, sube la mano.
Cuando quita la herradura, veis que hay una zona quemada con más o menos quemado. Entonces lo que es le da la información donde tiene más contacto o menos contacto, para luego rectificar aquí o rectificar ahí. Bueno, lo que está poniendo ahora son los clavos. Los clavos del herraje, ¿vale? Son especiales, no sé si lo veis, pasarlo. Y veis que tienen como una muesca, ¿vale? Hacia un sentido. Eso está pensado para que cuando clave, el clavo salga hacia afuera. Si le das la vuelta, se mete hacia adentro. Eso te asegura que siempre vaya hacia afuera, ¿vale? Este es el inglés, ¿vale? Tipo inglés. Había otro que era el español, que ya no se hace. Y si te equivocas a la hora de ponerlo, entra hacia adentro o sale hacia afuera. Se llama bisel. Si lo queréis ver, aquí tenéis. Se va para allá, si lo pones para acá, va para acá. Para que roce, entonces. Comparación con la que hemos hecho nosotras. No pisa nada ya, Nosotros cogíamos una super pizza. Claro, eso era cuando errábamos era de hierro. Claro, que para el caballo. Vamos. Pero esta es la curvatura que has dicho que es para que se asemeje, ¿no? Esto yo lo hago, eso luego si quieren me dan una maquillaje. Los clavos no se le ponen tanto, porque son mucho. Ponen 4 fuera y 3. Se le ponen 7. Deben poner 3 o 4. Mira, yo al marcar el dice que me van a decir. Estoy fijando en los Epic, cada uno se fija en los. Así que es que es muy loco. Y las botas si te dan. Las botas también son especiales. Sí, no sé, ahora sí. Me parece que me fija el mandín, que lleva el anticorte, que lleva el taco. Me fija el mandín, la parte donde lleva los manes, el manchar que se me ha chocado. Es que por lo que se hace es así que me y ahora hay otra tenaza de esa que es de cocodrilo, que es esa, pero lo que hace es como el clavo, permite que se llama remachar. Esa de cocodrilo, Ha dicho que se va a hacer. ahora yo no sé.
Para lo que más alto de eso más simple. Bueno, ahora lo que está haciendo es remachando los clavos, que eso consiste, cuando una vez que están clavados, es darle la vuelta al clavo, le coge y le hace un agujerito para incrustar el clavo dentro del casco. Por si se coge cuando está trabajando algo, se roza con el casco, con el clavo, que no se corte ni nada. Una masilla para taparle. Bueno, ahora le pone, esta masilla se la pone para taparle los agujeros, que no le entren bacterias ni nada en el casco. Bueno, con esto damos por finalizada la charla y el herraje, y pediré un fuerte aplauso para el veterinario Isidro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y sabéis dónde estamos, ahí en la Universidad de Murcia, la Facultad de Veterinaria, ahí estamos.